Hola, buenas tardes. Contento de estar nuevamente por acá con ustedes y que podamos juntos estudiar un poco sobre la vida del profeta Jonás. Caramba, qué bendición este profeta. Bien interesante digamos, el carácter, la actitud de este profeta. Entonces vamos a estudiar un poco sobre su vida. Amén. Bueno, y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y leemos, capítulo 1. Jonás huye de Dios. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Dios le encomienda una misión a este profeta, ¿verdad? A servirle para lo que Dios lo ha preparado, ¿verdad? Para ser un profeta, para anunciar, ¿verdad?, del reino de los cielos. ¿Y qué hace Jonás? Jonás, pues, en vez de ir a Nínive, ¿verdad?, al occidente, agarró y tomó una nave, un pequeño barco, para irse a Tarsis, al oeste. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Obediente el hombre. Sí, interesante hasta esta parte de esta historia. Sigamos viendo qué pasó con Jonás, que huyó de la presencia del Señor. Y dice: pero el Señor hizo en el mar levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Interesante. Jonás se sube a este barco, pues Jonás sube con él la ira de Dios. Estos pobres hombres que iban a Tarsis a vender estos enseres, a trasladar estos enseres, bueno, pues que tan chévere que perdieron todos sus enseres gracias a la desobediencia de Jonás. Y él él prefirió echarse a dormir que antes que hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Wow, tremendo, hermano. Dios nos ayude a no estar durmiendo y hacer la voluntad de Dios y a servirle. Amén. Entonces Jonás, el profeta Jonás, dormía mientras esta tempestad atemorizaba a estos hombres. Jonás dormía y estos hombres, bueno, sufriendo, botaron sus cosas, sus enseres para darle más, para poner el barco más liviano, que el barco se mantuviera a flote. Los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suerte, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos dijeron: dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos,
que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho. Bueno, vemos que estos hombres, pues, yo pienso que el hombre siempre ha buscado ese Dios, ese poder superior, digamos, esa fuerza, pues, invisible. Y estos hombres, como dice acá, dice, vengan y echemos suerte, a ver por qué nos ha sobrevenido este mal. Entonces, el hombre, el ser humano siempre ha pensado, pues, de que sus situaciones tienen, digamos, son las consecuencias de algunas acciones. Dentro de su razonamiento, de la lógica, ellos han entendido eso. Entonces echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y Jonás, pues, entendió, pues, que esto venía de parte de Dios, porque él se encontraba en rebeldía. Él se encontraba en una situación de desobediencia. Y él entendió que esta tormenta, seguramente inusual en esta área, en este sitio de navegación, y posiblemente en ese tiempo, ¿verdad?, era inusual esta tormenta tan fuerte, tan grande. Y él entendió, pues, que era el mismo Papá Dios que lo estaba cuereando, que estaba detrás de él por su desobediencia y su rebeldía. Continuemos. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás le respondió, pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Oye, interesante esta parte, pues. Dios nos ayude a entender las situaciones, a entender el porqué de las cosas, de las consecuencias de las malas decisiones, las malas acciones, y no cometerlas más, como dicen por allí con esa frase, no seguir dándonos con la misma piedrita, no chocar con la misma piedra de siempre. Dios nos ayude. Entonces, aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Estos hombres, a pesar de que Jonás le dijo que lo lanzaran al mar para que terminara esa tempestad, entendiendo él que eso era la ira de Dios, no quisieron echarlo a Jonás al mar, pues, porque entendía que Jonás iba a morir, que Jonás era un siervo de Dios, a pesar en el estado que se encontraba. Ellos reconocían, pues, el poder de Dios guardando la vida de Jonás. Sin embargo, en el verso 14, entonces estos hombres clamaron al Señor y dijeron, Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpe de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oye, qué cosa, qué tremendo. Bueno, estos hombres finalmente decidieron echar a Jonás al mar y clamaron al Señor, le dijeron, Señor, mira, ten misericordia de nosotros, te rogamos que no nos dejes perecer
por lo que vamos a hacer a este hombre. No nos culpe de derramar esta sangre inocente, pues sabemos que tú haces como quieres, que haces lo que te parece mejor. Oye, tremendo esta declaratoria de estos hombres que temían al Señor de los ejércitos. Y más adelante, ¿verdad? Dice que ellos, pues, después que lanzaron a Jonás, después que pasó aquella tormenta, aquella horrible tormenta, aquellos vientos, aquellas olas, ellos le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Bueno, como en aquel tiempo, en la antigüedad, honraron a Dios, pues, haciendo sacrificios y votos, es decir, alabaron y bendicieron el nombre del Señor por guardar sus vidas, por alejarlo, digamos, o por calmar la tempestad. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Interesante. ¿Cómo estaría Jonás en ese pez, dentro de ese pez? Imagino la hediondez que había allí en ese estómago, la mezcla de peces allí, ¿verdad? Toda esa, digamos, ese revoltillo de peces allí en la oscuridad, allí en la pudridumbre, ¿verdad? Y en la oscuridad, oye, Jonás debió haber sentido horrible, como en una prisión, oscuro, frío, mojado. Imagínese usted, todo mojado allí, tambaleante dentro de este pez. 3 días, nada más y nada menos. No está fácil. Y sin embargo, dice en el capítulo 2, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Bueno, esto es bien interesante. Y yo creo que esta parte es bien importante. Jonás aún reconociendo, pues, la grandeza de Dios, su amor y su misericordia, clamó al Señor allí en la oscuridad, entre la vida y la muerte, allí en todo ese ambiente podrido, en todo ese ambiente oscuro, en todo ese ambiente maloliente, ¿verdad? Empapado de pies a cabeza, de sabrá Dios qué porquerías. Sin embargo, él clamó a Dios, y eso es lo que debemos hacer en cualquier situación. Reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, aún viviendo las consecuencias del pecado, las consecuencias de las malas decisiones, de la mala actitud, que nos traen malas consecuencias. El pecado, la mala actitud, las malas actitudes, la desobediencia, nos trae malas consecuencias. Sin embargo, tenemos un Dios bueno, un Dios grande, un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, como dice la Escritura. Gloria a Dios por ese Dios que tiene misericordia de nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Amén. Entonces, Jonás, aquí en el capítulo 2, se arrepiente, clama a Dios por su vida y dice: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a la profundidad del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: me ha desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Aleluya. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes.
La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí, pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Bueno, gloria a Dios. Interesante que cuando dice en el verso 7 del capítulo 2 que dice: cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y esa es la actitud cuando nuestra alma desfallece, cuando nuestro corazón, nuestra mente se encuentran afligidos, tristes. ¿Qué vamos a hacer? Como Él lo dijo aquí: me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Debemos orar, debemos clamar a Dios, porque Él es bueno, Él es fiel y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Entonces vemos que Jonás clamó a Dios y el Señor tuvo misericordia de él. Y acá en el verso 10 del capítulo 2 dice: y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás. Y vamos al capítulo 3, que tiene por título: Nínive se arrepiente. Nínive se arrepiente. Bueno, se cuenta. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo, esto después que había sido vomitado, escupido por el pez, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y en su predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Quiero hacer una pausa aquí. Vemos que el rey de Nínive dice: cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara a Nínive este decreto: ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja debe probar bocado, ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con toda su fuerza. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Wow, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilla. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y misericordioso. Esta gente donde había idolatría, donde había asesinos, dicen que el pueblo de Nínive, los asirios, eran crueles, eran muy crueles,
invadían pueblos, ciudades, y dicen que descuartizaban a las personas y las guindaban en árboles, como especies de bandera, y la gente tenía un terror tremendo a los asirios por lo crueles que eran, imagínese usted. Sin embargo, este rey pues aceptó, reconoció la advertencia de Jonás y le pidió a todo el pueblo que ayunara, que oraran a Dios, a ver si Dios tenía misericordia de ellos y se detenía en hacer el daño que tenía para el pueblo de Nínive. Entonces, como deseáramos tener un presidente, ¿verdad?, de nuestra república, de nuestra nación, que tuviera un temor a Dios como lo tuvo este rey, ¿ah? De ayunar, de orar, de honrar y glorificar el nombre del Señor. Ojalá, seguimos orando. Podemos ver pues que el mismo Jesús habló del pueblo de Nínive, de su arrepentimiento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, ¿verdad? El verso 11 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Vemos que realmente el pueblo de Nínive pues, se arrepintió, lo hizo de corazón, cambió el rumbo de sus vidas. Amén. Bueno, entonces Jonás se molestó, Jonás se puso bravo porque el Señor perdonó a Nínive, ese pueblo cruel, idólatra, fornicario, de prostitución, de homosexualidad, de lesbianismo, de asesinato, de hurto. Oye, qué bendición este profeta. Es lo que esperaba, era que cayera fuego del cielo y consumiera a todos esos malvados. Oye, ¿verdad que he pensado pues de que muchas veces uno está señalando y un dedo te señala a ti también? La escritura dice, porque no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Romanos 3:10, porque no hay justo ni aun uno. Y Jesús se lo dijo a los fariseos: el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y a veces actuamos como esos fariseos, pudiéramos estar actuando como los fariseos, ¿verdad? Deseando apedrear a más de uno. Dios nos ayude. Amén. Y dice el verso, ¿verdad? Entonces Jonás dice: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. Ya sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande misericordia, y te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Y el Señor le dijo: ¿te parece bien enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad y acampó en la parte oriental de la ciudad. Allí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra, esperando a ver lo que sucediera en la ciudad. Dios el Señor preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera, pero al día siguiente, al llegar el alba, Dios dispuso de un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó. Además, Dios dispuso que al salir el sol soplara un fuerte viento solano y el sol le dio
a Jonás en la cabeza. Este casi se desmayaba y hasta deseaba morirse. Decía, mejor me sería morir que seguir viviendo. Oye, qué interesante, ¿no? Vemos que Jonasito, pues, está bravo, está molesto, lleno de ira, lleno de rabia, lleno de resentimiento. Ay, este hombre, miren, un hombre de Dios. Qué cosa, ¿no? Un profeta de Dios, bravo, molesto. Y dice la escritura que se quedó, ¿verdad? Se puso fuera de la ciudad a ver qué sucedía. Él todavía tenía la esperanza de ver cómo caía fuego del cielo y consumía a Nínive. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo este profeta. De verdad que sí. Y bueno, Dios le dio una enramada, ¿verdad? Una enredadera que le dio sombra allí en ese desierto y lo consoló. Y luego Dios permitió que un gusano secara esta planta y se quedó llevando solo otra vez. Y este hombre bravo quería morirse. Ay, Dios, ayúdame. Entonces Dios le dijo a Jonás, tanto te enojas tú por lo que le pasó a la enredadera. Y él respondió, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. Y el Señor le dijo, tú sientes lástima por esta enredadera, por la cual no trabajaste y la cual no hiciste crecer. Durante una noche creció y a la noche siguiente dejó de existir. Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, y donde hay muchos animales. Bueno, Jonasito, bravo, molesto, porque el Señor no quemaba a Nínive, no destruía a Nínive. Ay, Dios, qué corazón, mano. Y se puso bravo por la matica, porque la matica murió. Y no le importaba toda esa gente de la ciudad, que dice el Señor en el verso 11, que eran como niños en su vida emocional, en su vida, en la ignorancia. Actuaban como niños que no sabían cuál era su derecha o su izquierda, su mano izquierda o su mano derecha. Y vemos pues que mucha gente está así. Mucha gente anda así en esta tierra de los vivientes, ignorantes de la voluntad de Dios, de su palabra, de su designio, y andan como niños, creen en cualquier cosa, pensar que es un acto de idolatría, porque la Biblia dice, maldito el hombre, ¿verdad?, que pone su confianza en el hombre. Santos, estas vírgenes, y tantas otros modos de idolatría, por la que el hombre se afana en perseguir, en confiar. Y Dios dice que esta gente que andaba en desobediencia, en pecado, eran como niños. Y dice el verso 10 del capítulo 4, del último capítulo del libro de Jonás, dice, y yo no habría de tener piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120,000 habitantes, que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, y donde hay muchos animales. Bueno, aquí el Señor afirma pues que el hombre sin conocerlo, sin temer a Él, sin tener temor de Él, de su palabra, de sus mandamientos, de su voluntad, es como un niño, anda como un niño que no sabe cuál es su mano derecha y su mano izquierda. Y dice, con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, y donde hay muchos animales. El punto es que
Sí, necesitamos del Espíritu Santo de Dios, de su palabra, de su sabiduría, de su orientación, de su guía,